Bienvenidos al tercer programa de la serie Uso y Abuso de las Herramientas Tecnológicas en Niños y Adolescentes del Observatorio de Infancia de Colombia. Hoy, la conferencia estará a cargo de la doctora Diana Laclia, médico y cirujana de la ciudad de Pereira. El cuerpo y la mente pasan la cuenta de cobro. Buenas tardes. Continuando con las conferencias del observatorio, nuestra charla se llama El cuerpo y la mente pasan la cuenta de cobro. Básicamente, yo les voy a hablar de los efectos a nivel físico y fisiológico de todo este tiempo excesivo que están transcurriendo nuestros niños y nuestros adolescentes al frente de los recursos tecnológicos, las pantallas, los celulares, los videojuegos, etc. Básicamente, desde el punto de vista físico, tenemos varias afectaciones. Lo primero y lo más importante es que el tiempo de juego en el colegio fue reemplazado por horas sentados al frente de una pantalla. Y eso se está traduciendo en sedentarismo, en unos niños que no se están moviendo lo suficiente, unos niños que pasan horas consecutivas al frente de sus pantallas, y eso está trayendo consecuencias. Básicamente se produce no solo por el tiempo que pasan al frente de la pantalla, sino porque se asocia muchas veces a consumo de alimentos durante el tiempo que están allí, así como antes, digamos, muchos de nosotros pasábamos tiempo en el televisor y comíamos, ¿sí?, en nuestra infancia. Ahora nuestros niños pasan también tiempo al frente de una pantalla y muchas veces no tienen la suficiente auditoría o el suficiente acompañamiento y no escogen adecuadamente los alimentos o no se paran del sitio donde están para poderlos consumir. Y eso nos lleva a otro problema todavía, digamos, más grave en este momento, que es la obesidad infantil. Los adolescentes que ven más de 5 horas al día de televisión o de pantallas, haciendo actividades como videojuegos o consumo de redes sociales, tienen 5 veces más probabilidad de tener sobrepeso comparados con aquellos que ven entre 0 y 2 horas al día. Y para los niños más pequeños, estar al frente de una pantalla por más de 1 hora y media al día es un factor de riesgo de obesidad, sobre todo en niños de 4 a 9 años. Esto ya está establecido, que sucede así, estadísticamente es lo que ocurre. Adicional a eso, los niños están expuestos al consumo de publicidad constantemente a través de estas redes. Entonces reciben publicidad acerca de comerciales ricos en calorías, porque no existe actualmente en nuestro país pues una regulación como tal que impida que eso se haga, y eso es llamativo para ellos. Entonces pues un niño al frente de una pantalla, usualmente emocionado por el contenido que está consumiendo, pues no se va a antojar precisamente de comer brócoli, sino que se va a antojar de comida chatarra. Y si no tiene un adulto responsable que lo esté, digamos, acompañando, eso asociado al tiempo inactivo al frente de la pantalla, pues va a hacer que con el tiempo vaya ganando peso, y lo hemos visto ahora en pandemia. En promedio, más o menos, en estos 6 meses, digamos que se ha visto que los niños han ganado más porcentaje de peso del que debieron haber ganado si se hubieran quedado con sus actividades habituales en el colegio. Otro problema importante que se presenta son las alteraciones del sueño. Tanto los niños como los adultos hemos sufrido alteraciones del sueño en pandemia, pero en los niños básicamente esto es más grave porque sabemos que en la noche es que se produce la hormona del crecimiento, que se produce en niños y en adultos, pero pues en los niños tiene la función específica esa, de crecer. Entonces, si nuestros niños no están pasando suficientemente tiempo durmiendo y descansando, esto les va a traer problemas en el crecimiento.
Como dato curioso, prospectivamente se dieron cuenta que los niños que nacieron durante la pandemia de 1918, es decir, entre 1918 y 1920, tuvieron menor estatura que los niños de sus generaciones posteriores. Y pues en esa época no había tecnología. La razón probablemente fue el confinamiento, estar encerrados, no recibir suficientes estímulos para hacer actividad física y adicional a eso pues haber estado sin el estímulo también a nivel cognitivo, que pues estamos hablando de hace 100 años, pues me imagino que fue muchísimo mayor que el que estamos viendo ahora. ¿Por qué se producen las alteraciones del sueño? Esta luz azul a la que estamos expuestos en las pantallas, digamos que es un estimulante y ejerce como hace que se confunda el cerebro, porque a ver, si vemos el cerebro desde arriba, si estamos sentados encima de un cerebro, el cerebro no está iluminado, el cerebro todo el tiempo está a oscuras. Él solamente recibe luz a través de los ojos. Entonces, cuando ya llega el momento de dormir, él lo que hace es deja de recibir luz y esa es la señal que le da al cerebro para que la glándula pineal, que es la que produce la melatonina, que es la hormona del sueño, empiece a funcionar y al niño o al adulto le dé sueño y entre en el ciclo del sueño. ¿Qué pasa con esta luz? Que está encendido el cerebro todo el tiempo y no le da la oportunidad de producir esta hormona en el tiempo que es, y entonces se reducen las horas de sueño efectivo o se retarda el tiempo en el que el niño se debe ir a la cama y por lo tanto se disminuye el tiempo en el que debería producirse el sueño, digamos, reparador, ¿sí? Y eso trae consecuencias a nivel no solamente del descanso, sino que son nuestros niños al otro día no han descansado lo suficiente, están hiperactivos, están inquietos, están irritables, y esto tuvo que ver por el simple hecho de haberse quedado expuestos tanto tiempo, durante tanto tiempo seguido a una pantalla que les alteró fisiológicamente la conciliación del sueño. Este problema, digamos que es mucho mayor si los niños consumen pantallas en sus habitaciones. Por eso en lo posible no deben haber pantallas en las habitaciones de los niños. Antes decíamos, no, mamá, no le tenga televisor al niño en la habitación. Hoy en día no le tenga televisor, no le tenga computador, no se deben ir a dormir con su celular ni con su iPad, idealmente con ningún otro recurso tecnológico. No, que es que va a leer en el iPad, no es lo mismo. No es lo mismo leer para el cerebro en una hoja de papel que leer desde un iPad por la razón que les acabo de mencionar de la luz azul. Bueno, otro punto súper importante son las alteraciones en la salud visual. En este momento estamos viendo algo que estamos llamando el síndrome informático visual, y es básicamente el conjunto de síntomas que se están presentando en los niños por la exposición prolongada a las pantallas. ¿Qué pasa cuando un niño está al frente de una pantalla? Parpadea menos, ¿sí? Porque tiene la mirada fija, generalmente en una parte de la pantalla, y eso hace que este movimiento de parpadear sea mucho menor. Entonces eso trae como consecuencia que el ojo se reseque, que se produzca menos lágrima y que nuestros niños empiecen a rascarse los ojitos. Y si es un niño que no ha sido llevado a sus controles de optometría o a sus controles médicos y no sabemos si tiene una patología de base, pues no solamente va a tener el problema adicional por la exposición a la pantalla, sino que si no se le ha hecho un diagnóstico previo de miopía, hipermetropía, astigmatismo, se le va a exacerbar ese problema con tantas horas de exposición en este momento. Algunos niños son más propensos que otros y ustedes los deben haber visto en su casa, pero básicamente a todos los debemos proteger con algunas pautas que ahora les voy a comentar. No se necesita ningún tipo de recurso adicional. Digamos que con lo que tenemos en casa a la mano podemos ayudarles a prevenir estos efectos en la salud visual. Bueno, otro tema importante básicamente pues es la adicción. Yo cortamente les voy a explicar por qué se produce la adicción por la exposición a pantallas, y es porque todas estas imágenes que los niños reciben, todos estos contenidos, los introducen a través de un círculo de recompensa en la cual se produce dopamina.
digamos que es similar a comer dulce, es similar la emoción que ellos sienten, por ejemplo, jugando un videojuego, a subirse a una atracción mecánica en un parque, pero pues no están haciendo uso de todos los recursos fisiológicos que el cuerpo tiene para poder, digamos, gestionar ese exceso de dopamina. Es lo que pasa cuando nos enfrentamos a una situación de riesgo. Pues si a mí me sale un tigre ahorita aquí, pues yo produzco un montón de hormonas, que son las hormonas del estrés, que lo que me van a ayudar es a responder ante ese riesgo. El problema es que con todas estas contenidos que ellos están recibiendo, que no han sido solo educativos, porque el tema con esto es que los niños están recibiendo a través del mismo dispositivo que reciben la educación, se están divirtiendo, se están recreando, se están comunicando, porque por el tema del aislamiento esto pasó a reemplazar todas las otras interacciones. Entonces, si el niño no tiene cómo gestionar ese exceso de hormonas, va a entrar en un... y además asociado a la inmadurez, digamos, del sistema neurológico, que no le permite tener la templanza, la capacidad de aplazar la frustración, de aplazar la satisfacción, de aceptar la frustración. Generalmente eso se va a ver reflejado en comportamientos como irritabilidad en los más pequeños, falta de atención, y en los más grandes, en los adolescentes, apatía, ¿sí? Niños que no quieren socializar, que no quieren hablar con sus papás, monotema, que lo habló Nuri en la primera charla, que sí, todo el tiempo están hablando de lo mismo, del videojuego que jugaron, del contenido que vieron en el video. Entonces, básicamente es tratar de evitar que los niños lleguen a ese punto en el que esto ya se vuelva una adicción. Los adolescentes, sobre todo, tienden a aislarse socialmente cuando tienen una pantalla en la mano. No saben gestionarlo, lo superan. Entonces es esa escena que hemos visto muchas veces de varios jóvenes reunidos supuestamente antes de la pandemia, pero todos mirando la pantalla de su celular. Otro punto importante a tratar son las alteraciones posturales que se están generando también por estar sentados al frente de la pantalla. ¿Por qué? Más o menos la cabeza, dependiendo de la edad, pesa unos 6 kilos, ¿sí? Si la persona está bien sentada, como debe ser, pues pesa 6 kilos. Pero si la persona se inclina hacia adelante o hacia atrás, el peso percibido puede duplicarse o triplicarse, y eso va a producir dolor cervical o dolor en la nuca, ¿sí? Y en los niños mucho más grave porque están en crecimiento, entonces nos pueden producir alteraciones ya a nivel de la columna, digamos que no van a estar bien alineados sus huesos y pueden llegar a quedarse así si no hacemos algo a tiempo. Entonces, hemos visto estos niños, adolescentes que crecen y de pronto los vemos así, muy curvados hacia adelante. Tienen ya esa tendencia a estar siempre como con la cabeza agachada, y eso asociado a la hipotonía, o sea, la falta como de tonicidad de los músculos del cuello, que se produce por estar todo el tiempo ahí sentados en una posición inadecuada. Otra forma que vemos mucho son los niños que se acuestan sobre su vientre a ver el celular, incluso desde muy chiquiticos, o los que están sentados tirados contra la pared con el iPad así, o agachados así. O sea, todas esas son posturas inadecuadas porque ellos están en crecimiento, vuelvo y digo, y les puede afectar definitivamente su postura ya para cuando sean adultos. Y adicional a eso, aparte de que los músculos se contraen y duelen, entonces no sé si les ha pasado en este tiempo, entonces el niño dice que le duele el cuello, que le duele la cintura, que le duele el codo, le duele la muñeca, le duele el pulgar. A los que manipulan mucho, digamos, el celular, tiene que ver con periodos largos de tiempo interactuando pues con las pantallas. Sin contar con el riesgo de accidentes cuando se trata, digamos, de adolescentes manipulando un celular cuando van caminando, ¿sí? No están poniendo atención
y se pueden tropezar, digamos que generar otro tipo pues como de lesión asociada al solo hecho de estar al frente de una pantalla sin ningún tipo de control. Bueno, por último, les quiero hablar de la contusión del tendón extensor del pulgar, que es una condición que está afectando tanto a niños, adultos, adolescentes, porque digamos que reemplazamos la totalidad de los dedos para digitar. Cuando estamos con un celular, solo digitamos con el pulgar, ¿sí? Entonces, eso hace que este tendón se fatigue y produzca dolor. Ese dolor después se transmite a la mano, se irradia al codo, produciendo una condición que se llama epicondilitis, y en muchas ocasiones cuando estamos mucho tiempo pegados de esto, también se afecta al manguito rotador, que es este grupo, digamos, de músculos de la articulación del hombro. Eso también se está presentando ahora con la no asistencia de los chicos al colegio, y para eso pues vamos a dar algunas pautas. Lo primero es que un niño menor de 2 años no debe tener contacto con ninguna pantalla, ¿sí? Eso está estudiado, es la recomendación de la OMS. Sin embargo, pues vemos que muchos niños desde pequeños, incluso bebés, digamos que los entretienen con una pantalla, y ese es un mensaje pues que hay que dejar. No debería ser así, ni siquiera deberían estar expuestos a un televisor. Colocar límites claros de permanencia a los niños y a los adolescentes. Hay unas guías de la Asociación Americana de Pediatría que básicamente, dependiendo de la edad, es una forma, digamos, fácil de calcular el tiempo que ellos podrían pasar, dependiendo de las otras cosas que un niño debe hacer según su edad, respetando básicamente las horas efectivas de sueño, respetando también el mínimo de actividad física de un niño al día, que debe ser mínimo 1 hora, actividad física efectiva, ¿sí? Y dependiendo de eso, pues las guías a través de una calculadora permiten que cada familia, digamos, establezca los tiempos de permanencia al frente de los recursos tecnológicos de sus integrantes, ¿sí? Da una guía bastante clara para poderla llevar. Importante cuando ellos estén al frente del computador. Bueno, lo primero es que idealmente un niño debería recibir clase como tal en un computador, no en un celular ni en una tablet. Pero básicamente si no se puede, en cualquiera de los recursos tecnológicos no debe estar sentado más de 40 minutos consecutivos, ¿sí? El niño se debe estar parando más o menos 40 minutos, se debe parar de su sitio, tratar de hacer algún tipo de estiramiento, incluso aprovechar esas pausas, digamos, para que se alimenten y no lo hagan al frente del computador, para poder que cuando otra vez, o sea, generar como una especie de reset para que el niño se salga de lo que está haciendo y vuelva y se siente y retome su actividad, corrija su postura, ayudado pues por sus papás o por la persona que esté al lado, y no le genere pues este tipo de alteraciones. No ofrecer alimentos ni refrigerios a los niños mientras están al frente del televisor o del computador, eso debe ser como norma, ¿sí? Es diferente, vamos a ver todos una película, entonces como familia nos hacemos unas crispetas y compartimos ese momento, pero que no sea lo habitual, digamos, en el tiempo de los niños frente a los computadores. Ofrecer una alimentación balanceada, sobre todo ahora que estamos encerrados, que los niños no se pueden mover, porque pues a pesar de que la apertura se ha ido dando, los más afectados con este confinamiento han sido nuestros niños, porque ellos definitivamente no han ido al colegio y no van a ir por lo menos el resto del año probablemente. Entonces nosotros como padres debemos vigilar que tengan una alimentación de calidad, ofrecer alimentos digamos que la regla básica es que el 80% de los alimentos que consumimos deben ser alimentos que no sacamos de un paquete, que no leímos una etiqueta, que no eran procesados. Y el otro 20% sí, pues digamos los alimentos que vienen de paquete, es decir, una alimentación alta en frutas, vegetales, alimentos frescos de temporada, suficiente agua, ¿sí? Evitar las bebidas gaseosas, evitar consumir chucherías o mecato en exceso, se pueden ofrecer ocasionalmente, y
Idealmente que cada niño tenga sus 3 comidas principales al día, ¿sí? Con todos los grupos de nutrientes adecuados. Una guía, digamos, que existe es el plato Harvard, que reemplazó a la pirámide nutricional, y es básicamente que el plato, ¿sí?, debe dividirse en 4 y debe contener en un cuarto la suficiente proteína, vegetales, carbohidratos y generalmente una porción de fruta en esa comida. Idealmente preferir carbohidratos que no sean simples, sino carbohidratos complejos, que son más o menos los cafecitos, el arroz integral, los cereales integrales, tratar de consumir cosas que no sean fritas, sino cocidas, asadas al vapor, y todo aquello que se pueda consumir en su estado natural, como los vegetales y las frutas, preferirlo así, para no quitarle los nutrientes. Importantísimo evitar exponerse a pantallas 1 hora mínimo antes de dormir, es decir, que los niños no se vayan a dormir con una pantalla, porque entonces estuvieron todo el día en el computador y entonces vamos a ver una película antes de dormir. No debería ser así, porque necesitamos garantizar las horas de sueño tanto en calidad como en cantidad según la edad de los niños. Entonces, más o menos un niño entre los 5 y los 10 años debe dormir entre 10 y 10 horas y media en la noche. Digamos que ya después de la adolescencia es posible que con 8 horas sea suficiente, pero digamos que ellos todavía necesitan más horas de sueño para poder desarrollar como todas sus actividades metabólicas y de crecimiento. Hay ejercicios interesantes para evitar el cansancio visual, que son básicamente más o menos cada 20 minutos invitar al niño a que se retire de la pantalla y observe un objeto lejano, más o menos que sea más de 6 metros, y que parpadee varias veces con el fin de producir más lágrima. Eso hace que se lubrique el ojo y que se disminuya el escozor y el fastidio por estar tanto tiempo al frente de la pantalla. Es importante la ubicación del computador. Las pantallas no deben estar a menos de 33 centímetros idealmente, deben estar al frente. Se debe controlar el brillo de la pantalla, es decir, compaginar la iluminación del día o de la estancia donde está la persona con el brillo de la pantalla, porque ni es bueno una pantalla muy brillante en un ambiente muy oscuro, ni tampoco es bueno un ambiente muy claro con un brillo, digamos, muy leve, porque hace que el ojo tenga que hacer más esfuerzo. Entonces, idealmente siempre debe estar en un sitio suficientemente iluminado y la pantalla con un brillo adecuado, ¿sí? Ni mucho ni muy bajito. Muy importante, evitar el uso de pantallas pequeñas para jugar videojuegos o ver series. Eso es una actividad que debe hacerse en una pantalla grande, porque como tiene tantas interacciones, tantas imágenes, objetos pequeños, el niño, si está en un celular, pues va a hacer mucho esfuerzo visual y físico para poderlo hacer. Entonces, ese tipo de actividad es recomendable no hacerlo en un celular. Cuando estemos como padres observando a nuestros niños en clase, es importante acercarnos y ver qué postura están tomando, porque ellos tienden a agacharse. Sí, entonces, proveer los recursos, si tenemos una buena silla en la casa en la que el niño pueda quedar derechito, bien sentado, ¿sí? Y adicional a eso también nos podemos apoyar en un espejo que ubicamos como al lado de donde el niño está sentado para que él mismo se mire y decirle, si ves que estás agachado, porfa, te enderezas. Digamos que esto funciona en los más grandecitos. Pero básicamente estar pendientes de su postura y estarlos invitando a hacer las pausas activas, porque si no, no se paran, ¿sí? Esto es algo encantador, fascinante. Por ellos se quedan todo el día y entonces hay que estarlos invitando a que se levanten y se muevan. Ya había mencionado evitar el uso de los dispositivos en las habitaciones. Eso debería ser regla en todas las casas. No nos vamos a dormir con el celular, si tenemos ya pues celular. Y en lo posible pues que hay otros recursos, por ejemplo, si necesitamos colocar el computador del niño en este tiempo en su habitación, colocar un temporizador, es decir, el niño sabe que el computador no funciona de noche, tiene una hora en la que se enciende, una hora en la que se apaga,
y pues no tiene el chance de, si se levantó en la noche, pues voy a aprender el computador. Eso es un recurso pues que se puede hacer si necesariamente el computador necesita estar en la habitación, que no es lo ideal. Definitivamente evitarle entregar un dispositivo a un menor de 12 años, ¿sí? O sea, no deberían nuestros niños menores, incluso yo personalmente pienso que menores de 14 años no deberían tener celular. Mientras que más podamos aplazar esa apertura de esa caja de Pandora, digamos que menos problemas vamos a tener, porque se ha visto que en muy poco tiempo después de recibir un celular, un adolescente se engancha y es muy difícil, digamos, porque ya no está tan pequeño, tratar de establecerle límites, por lo que les mencionaba de que esto es un mundo fascinante para ellos. Otra cosa importante es, bueno, para la tendinitis, eso nos sirve a todos, evitar utilizar un celular por periodos largos de tiempo, tratar de utilizar las dos manos si necesitamos digitar, hacer uso de otros recursos como los audios o la... no sé si se acuerdan para qué se inventaron los teléfonos, la típica llamada, ¿sí? A uno lo llamaban, uno llamaba, ¿sí? Esa es una buena forma, digamos, de socializar, enseñarles a los niños que existe esa forma de socializar, porque además estimula el lenguaje, estimula, digamos, utilizar adecuadamente el vocabulario, estimula enfrentarse a situaciones de estrés, que digamos es lo que no se está haciendo hoy en día, porque se comunican a punta de emoticones y de mensajes de texto en los que una palabra de 7 letras termina teniendo 2. Entonces también estimular el uso de las palabras completas, si definitivamente quieren textear, disminuir el uso de los emoticones, que no nos hablen en emoticones. No sé si a ustedes les hablan sus hijos en emoticones, pero a mí me hablan en emoticones. Entonces, estimularlos, qué es lo que me quieres decir, a qué hace referencia ese emoticón, me gustaría que me dijeras cómo te sientes, o sea, básicamente interactuar más con ellos y estimularlos a que se comuniquen. Y por último, entonces, en la diapositiva les voy a dejar el plan para el consumo mediático de la familia, que es una guía que recomienda la Asociación Americana de Pediatría, y es básicamente como para que cada familia establezca, según su funcionamiento interno, según su dinámica familiar, según las edades de los integrantes, cuál es el tiempo que como familia van a pasar al frente, digamos, de los dispositivos electrónicos. Tratar de asesorar a nuestros niños con mucho cariño, con mucha paciencia, acerca de por qué estamos preocupados por este tema, por qué estamos intentando que ellos no caigan, digamos, como en esta trampa de estar todo el tiempo conectados, entendiendo que ellos hacen parte de otra generación, pero también enseñándoles que hay otras cosas, que no pierdan la capacidad de asombrarse, que no pierdan el deseo de investigar, que se sigan, digamos, sintiendo atraídos por las cosas que en realidad nos deberían atraer, que son las cosas del mundo real. No queremos una versión online todo el tiempo de nuestros niños. Yo creo que debemos trabajar para que tengan esa versión offline o fuera de línea, fuera de redes, con la que todos nos sentimos a gusto y tenemos a nuestros niños presentes, activos y socializando con nosotros en casa mientras se puede dar el tema de regresar al colegio. Muchas gracias. Recuerde que usted puede compartir este y todos los programas de esta serie Uso y Abuso de las Herramientas Tecnológicas en Niños y Adolescentes. Los esperamos en la próxima semana. Somos el Observatorio de Infancia de Colombia.